La memoria del dolor. Cómo nuestro cuerpo aprende a percibir, a sentir dolor, incluso cuando no tenemos un agente externo que explique su presentación o un agente interno. Cómo nuestro cuerpo aprende a doler de forma sostenida en el tiempo. La memoria del dolor es un problema importante y significativo en todas las enfermedades crónicas y degenerativas que cursan con dolor. A lo largo de esta presentación vamos a responder diferentes preguntas, todas relevantes para este tema. ¿Qué es el dolor? ¿Por qué aparece el dolor crónico? Este dolor que se sostiene en el tiempo. ¿Qué es este asunto de la memoria del dolor? ¿Por qué desarrollamos un proceso de memoria de aprendizaje de la percepción del dolor? ¿Cómo podemos naturalmente controlar el dolor crónico y modificar también naturalmente la formación de esta memoria del dolor? Vamos a aprender todo esto a lo largo de esta charla. Y es importante entender en principio que el dolor es una percepción y experiencia que construimos cada uno de nosotros a través de diferentes estímulos, algunos internos, otros externos. Por supuesto que el dolor es desagradable. Muy pocas personas pueden decir que les gusta sentir dolor. Tenemos entradas sensoriales a través de la visión, a través del uso de nuestra piel, a través de la sensación del clima, a través de la audición, del olfato, es decir, a través de cada uno de los órganos, de los sentidos de nuestro cuerpo. Pero también es una construcción que se alimenta desde lo emocional. Las emociones que sentimos, positivas o negativas, van a modificar la forma en la cual percibimos el dolor. Y también a través de una construcción sociocultural con nuestros pares, con nuestras familias, con las demás personas que nos relacionamos. Vamos a construir una mayor o menor intensidad del dolor. Funciones naturales del dolor. Permitirnos evaluar si existe o no un daño real en nuestro cuerpo o un daño potencial. Para eso tenemos la percepción del dolor, para saber si debemos modificar ciertos comportamientos, ciertas actitudes, ciertas exposiciones, porque duele. El dolor es nuestra señal de alarma de que algo se está dañando, de que algo se está afectando en el cuerpo, al menos en condiciones normales. En muchos casos de dolor crónico, nos daremos cuenta, de hecho, que duele incluso cuando ya está resuelto el problema físico que ocasionó esta señal del dolor. Y tenemos receptores en la piel, en los órganos internos, que mandan una señal a nuestro sistema nervioso central, la torre de control, es decir, nuestro cerebro, de que algo está pasando, de que algo se está afectando de una manera importante y significativa. Tenemos unos nervios que van dentro de estos sensores hacia el sistema nervioso central, que conducen esa información, como el cable de una casa, por ejemplo, el cable del internet, el cable del teléfono, el cable de la luz. Así tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Tenemos un pocotón de cables que van mandando todo este tipo de información. Llega la médula espinal en nuestra columna, se integra un poco toda esa información y asciende a la torre de control con diferentes niveles. Por ejemplo,
tenemos unos niveles más bajos, lo que conocemos como hipotálamo, que ante una señal de dolor va a activar mecanismos para incrementar la frecuencia de funcionamiento del corazón, la presión sanguínea, la frecuencia respiratoria, para adaptarnos a esa señal del dolor. Pero también a unos niveles un poco más superiores, como la amígdala. No es la amígdala del cuello, sino la amígdala del sistema nervioso central, que integra esa información del dolor con las emociones. Pero también con el hipocampo, que guarda memoria. El tema de hoy. Aprendemos a sentir dolor porque también esta información le llega a la central de control de la memoria en nuestro cuerpo. Y finalmente también a la corteza, que se encarga de tomar las decisiones de qué debemos y no debemos hacer. Es decir, el proceso de construcción del dolor es un proceso complejo que introduce diferentes mecanismos y diferentes estructuras, todas ellas del sistema nervioso. Hay varios tipos de dolor. Si lo vemos en términos del tiempo de evolución de este dolor, tendremos el dolor agudo, hasta 15 días. Pero también tendremos entonces el dolor crónico, que dura más de 3 meses. Agudos, dolores, por ejemplo, como el dolor de una muela, como una apendicitis, como un ejercicio mal hecho, que produce cierta incomodidad, cierto dolor en algunas estructuras corporales, pero con una duración inferior a los 15 días. Y el crónico, que dura más de 3 meses, mucho tiempo. Y es el dolor que persiste en el tiempo, incluso cuando hemos logrado solucionar el daño estructural de una región del cuerpo en particular. Pero también podremos sentir dolores somáticos generalizados en nuestro cuerpo, o dolores de algunos órganos particulares, o el dolor neuropático, que resulta como consecuencia del daño de los nervios. Ejemplos de este dolor neuropático: la ciática, el dolor que aparece en los estadios muy importantes del síndrome del túnel carpiano, el dolor que aparece en el herpes zóster. Duele el nervio y produce un dolor de una altísima intensidad en la región del cuerpo que está afectada. Todos a lo largo de la vida seguramente hemos sentido y vamos a sentir diferentes tipos de dolor agudo, de corta duración, la mayoría de las veces, de hecho, es de duración de minutos. Condiciones un poco más severas, pudiéramos tener duración de horas a días, menos de 15. Perdemos la capacidad de trabajo, de las diferentes actividades que realizamos. Por supuesto que deteriora la calidad de vida. Y se debe a diferentes causas, de las más frecuentes. Posoperatoria: si nos acaban de hacer una cirugía relativamente intensa, vamos a tener, por supuesto, algo de dolor después de la cirugía. O un diente que molesta. O el dolor lumbar por una mala posición, por un mal ejercicio. O los golpes o traumatismos que tengamos sobre nuestro cuerpo. Todas estas son causas relativamente frecuentes del dolor agudo, menos de 15 días de duración. El dolor crónico, aquel que dura más de 3 meses, es un dolor que cada vez produce un mayor impacto en la población.
al menos 76% de las personas, es decir, 7 de cada 10 personas sienten en los últimos meses dolor en alguna parte del cuerpo. Pero este dolor crónico aparece al menos 8 de cada 10 personas. Esto principalmente las personas que tienen más de 45 años. Entre mayor edad tenemos, de hecho, tendremos un mayor riesgo de presentar dolor crónico sostenido en el tiempo y entre más tiempo pasa será más difícil de manejar. Es mayor en las mujeres, básicamente porque el sistema de percepción del dolor de la mujer está muy ligado a lo emocional. Eso le permite después del parto, de haber aguantado mucho dolor, mitigar la intensidad de su dolor al ver el niño nacido. Pero evidentemente juega en contra cuando la causa del dolor se sostiene en el tiempo. Por eso es más frecuente en la mujer el dolor crónico que en el hombre. Aumenta con la edad, por supuesto, ya veremos algunos factores que explican por qué esto ocurre y básicamente es por las enfermedades crónicas degenerativas que se van a hacer más frecuentes con el paso del tiempo. 64% de las personas, es decir, 6 de cada 10, sienten dolor después de la actividad física. Y estamos hablando no de una fatiga muscular, sino de un dolor efectivo, persistente en diferentes estructuras corporales. Y la mitad de las personas van a sentir un dolor como una punzada en el sitio afectado. Y 3 de cada 10 van a sentir que es un dolor del tipo quemazón. Si estuviéramos prendiendo un encendedor debajo del cuerpo. El sitio afectado, así se presenta entonces este dolor crónico. La mitad de las personas que tienen dolor crónico perciben que se trata de un dolor de una intensidad severa, muy intenso, por supuesto. Y con la categoría severa, lo que estamos pensando entonces es que se trata de un dolor que impide el curso natural de la vida. Evidentemente, todos quisiéramos tener un dolor que no nos produzca afectaciones significativas en nuestro funcionamiento natural. Los dolores osteomusculoarticulares son los más frecuentes. Entre 6 y 7 personas de cada 10 tienen dolor crónico derivado de las estructuras de los huesos, de las articulaciones y de los músculos. 2 de cada 10 en la cara. Algunas personas sienten también el dolor en el abdomen o en el pecho. El tratamiento del dolor crónico, de hecho, es bastante costoso porque va a requerir diferentes exámenes para determinar la causa. Va a necesitar de un seguimiento continuo en el tiempo y va a afectar la capacidad productiva de nosotros. Si tenemos un dolor crónico, es esperable que no podamos tener la misma intensidad de actividad física que se hacía antes. Actividad física recreativa y productiva. Es decir, va a afectar la calidad de vida de una manera muy importante. Y requerirá adicionalmente el consumo de analgésicos continuados en el tiempo, que también van a producir, de hecho, varios impactos sobre nuestro estado de salud. Y hay varias enfermedades que cursan, que se presentan, se manifiestan con dolor crónico. La artrosis, es decir, el desgaste de las articulaciones.
las artritis autoinmunes, la gota, las discopatías, la fibromialgia, cirugías previas, sobre todo cirugías muy severas, muy intensas sobre el cuerpo, claro que van a producir dolor crónico sostenido en el tiempo. La migraña, los daños sobre los nervios, el cáncer, algunas infecciones, especialmente aquellas que dejan secuelas en el cuerpo, o la diabetes. Todas estas son enfermedades relacionadas con la presentación de dolor crónico y por supuesto también con la formación de memoria del dolor. Son condiciones entonces que estarán relacionadas con la formación de memoria del dolor. Vamos a aprender entonces en nuestro cuerpo a que duela. Eso precisamente es lo que hay que evitar y lo que aprenderemos al final de esta charla. Factores de riesgo para el dolor crónico. Un dolor agudo no controlado, es decir, aquel que ha durado más de 15 días y no ha podido ser resuelto. Pues ahí tenemos factor de riesgo para que duela en el tiempo sostenidamente. Una mayor edad, la sensación de ansiedad, la depresión, el estrés no controlado, no adecuadamente gestionado. Padecer una enfermedad degenerativa, especialmente porque estas enfermedades degenerativas van a producir dolor sostenido en el tiempo. El insomnio. Las mujeres, ya vimos que las mujeres tienen un dolor un poco más emocional y favorece a que tengan mayor riesgo de dolor crónico y finalmente también el sedentarismo. Falta de actividad física, teniendo en cuenta que muchos de los casos de dolor crónico son derivados de la falta de acondicionamiento físico, pues este será un factor que incrementa el riesgo del dolor crónico. La obesidad, traumatismos, es decir, golpes sobre nuestro cuerpo, especialmente los dolores, los traumatismos, los golpes muy intensos que requieren intervenciones, van a producir dolor crónico finalmente. El consumo de tabaco, los trabajos repetitivos sobre las estructuras corporales afectadas también van a producir una mayor intensidad y un mayor riesgo del dolor crónico. El trabajo en un ambiente estresante o las actitudes hacia la vida que conducen a una personalidad catastrófica. O así como que todo siempre es lo peor. Claro que tendremos entonces en esos casos un riesgo aumentado de dolor crónico y de generación de memoria del dolor. Tener muchas enfermedades a la vez, porque requieren y producen muchos síntomas, hay que atenderlas todas, van a tener más riesgo de este tipo de dolor. Las actitudes y creencias que tengamos hacia el dolor o la deficiencia de la vitamina D son todos factores de riesgo para padecer el dolor crónico. Y recordemos, mecanismos del dolor crónico. Acumulación de toxinas en nuestro cuerpo. Y más que su acumulación, el efecto que van produciendo en nuestro cuerpo. Toxinas como alimentos inadecuados o contaminados, como la contaminación del aire, contaminación del agua, el consumo de alimentos prooxidantes de manera significativa, como los fritos, como el azúcar refinada. La inflamación persistente en nuestro cuerpo, la pérdida o deficiencia de nuestros mecanismos analgésicos naturales, la memoria del dolor, que es el tema que nos ocupa hoy, y la degeneración y la muerte de las células en nuestro cuerpo. Todos estos son mecanismos y factores implicados en la aparición de un dolor
que persiste más allá de los 3 meses. Memorizamos diferentes cosas. Y para entenderlo hay que reconocer que el sistema de la memoria que tenemos todos es un sistema que se encarga de guardar información de todo tipo. Y es una información que debe ser codificada en nuestro cuerpo, es decir, se transforma de una forma a otra, se almacena y debe tener la capacidad de ser recuperada. Cuando no recuperamos la información, por ejemplo, es como cuando no recordamos el nombre de un amigo, de una persona conocida. Hemos perdido la capacidad entonces de recuperar esa información. Luego significa que el sistema de la memoria de nuestro cuerpo no funcionó de la mejor manera en ese momento. Y toda esta información se codifica, se almacena y tiene la capacidad de recuperarse en las redes neuronales, es decir, de las redes de nuestro sistema nervioso central, en la torre de control en nuestro cerebro. Y hay varios tipos de memoria. Una de ellas es la sensorial, como cuando uno aprende cómo se siente un lapicero, un esfero, o como cuando uno aprende cómo se siente el frío o el calor. Pero también hay una memoria de corto plazo, que es la que nos permite estar hablando hoy y escuchando lo que estamos hablando. Tiene una duración, de hecho, bastante corta, 15 segundos. Nos permite trabajar y seguir un hilo conductual. Y tenemos otra memoria de largo plazo que se sostiene en el tiempo, que nos permite hacer procedimientos como montar la bicicleta, manejar un carro, prender un computador. Pero otra declarativa, como la llamamos, que nos permite recordar el contexto, la iluminación, la fecha, las personas que estaban en un evento en particular, una fiesta de cumpleaños, por ejemplo. Por supuesto, es una gran cantidad de información que se acumula en nuestra torre de control. Y toda esa información al final, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se acumula? Hay un flujo de energía por interconexiones de las células del cerebro, las neuronas. Y esta información que captamos se transforma en modificaciones de la química y el flujo de energía eléctrica en nuestro cerebro. Y así lo guardamos. Igual que pasa con los computadores y los celulares, así se guarda la información. Hay un flujo de energía específico que codifica cada uno de estos conocimientos. Y de acuerdo a los estímulos que pongamos sobre esta información, haremos que se potencie o no la formación de la memoria. Y ahí está la explicación de por qué a veces olvidamos algunas cosas y otras no. Entre mayor sea el estímulo que se produce en nuestro cerebro de un evento en particular, de una situación en particular, o lo aprendemos o lo olvidamos. Es lo que llamamos potenciación de la memoria y precisamente por eso, en la mayoría de esquemas educativos, se requiere del estímulo de las tareas que se hacen el mismo día o el día siguiente para precisamente potenciar esa formación de memoria. Muchos habrán notado que olvidamos nombres porque solo los dijeron una vez, o números telefónicos, si estos solo han sido capturados una vez o 2 veces o 3 incluso, pero posteriormente no se ha hecho un estímulo de recordatorio para potenciar esa memoria, pues lo olvidamos. Precisamente en el dolor continuo en el tiempo, pues que tenemos un estímulo sostenido sobre nuestro cuerpo
de recordar ese estímulo, esa intensidad del dolor. Y uno quisiera en muchas ocasiones olvidar el dolor y no olvidar nombres de personas, no olvidar otro tipo de información. Pero es importante entender cómo formamos la memoria para entender qué hay que hacer. Integramos esta información, estos nuevos conocimientos, con otro tipo de información en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro. Sensorial, de los órganos de los sentidos, visión, audición, táctil, emocional, cómo nos sentimos en el momento. Y esto emocional es muy importante y se ha comprendido mucho con las personas que desarrollan trastorno de estrés postraumático, porque recuerdan muy bien toda la situación que ocurrió por su contexto emocional, por el temor, por la ansiedad, por la tristeza. El medio ambiente también, el frío o el calor pueden modular la forma en la cual formamos la memoria. A información específica y la exposición continua a ella y la construcción sociocultural. Estos ambientes en los cuales la mayoría de personas que nos rodean sienten que el dolor es algo que debería evitarse a toda costa, suelen ser un poco más negativos y favorecer la formación de memoria del dolor. Finalmente, el contexto en el cual nos encontramos va a terminar por favorecer o no la formación de la memoria. O aprendemos o no aprendemos. Y aplica de hecho para todo tipo de conocimientos. Un niño podrá decir, aprendí o no aprendí a sumar o a restar, pero en nuestro caso particular también podremos decir al final, aprendí o no aprendí a que me duela el cuerpo. Y por supuesto que es un asunto bien complejo desaprender cierta información. Cuando nuestro cuerpo ha aprendido a que duele, tendremos entonces unas intensidades de dolor más fuertes. Diferentes sitios de la corteza cerebral, de la torre de control, que se encargan todas, cada una, de alimentar esta memoria. Memoria del dolor y nuestra memoria en general. En la parte de atrás de la cabeza, para balancear y coordinar. Ahí, por ejemplo, almacenamos el, la información necesaria para conducir un automóvil o una bicicleta o una motocicleta. Aprendemos también y tenemos zonas del cerebro encargadas del lenguaje y las sensaciones, de la visión, de la conducta y el movimiento, de la audición, de los sentimientos. Es decir, todo nuestro cerebro está diseñado específicamente para que podamos tener una forma particular de almacenar la información y todas ellas se alimentan entre todas. No es que solamente como era un recuerdo visual, yo le guardo solamente en ese sitio, esa información se va capturando y se va integrando con toda la demás información que tenemos. Y podemos potenciar esta memoria a largo plazo. Eso es lo que nos permite, por ejemplo, acordarnos de dónde vivimos. Nos permite acordarnos de cómo caminar, de cómo hablar, de cómo comunicarnos con otros. Pero también en algunas condiciones, esta potenciación a largo plazo de la memoria, producir modificaciones estructurales como resultado de un estímulo constante que memorice y aprende el dolor. Y esto significa que hay una modificación genética y epigenética, es
decir, del funcionamiento de nuestro cerebro que consolida esta información. En lo positivo, aprendemos. En lo negativo, vamos a sentir entonces la memoria del dolor vívida cuando tenemos un estímulo constante de dolor. ¿Qué factores afectan la formación de memoria? Y no estoy hablando en este caso específicamente de la memoria del dolor, sino de toda la memoria, del conocimiento que podemos eventualmente guardar o no. La distracción, si no estamos atentos sobre el conocimiento, no lo vamos a aprender y a fijar. Bloqueos mentales por estar pensando en otras ideas. Sesgos, cuando yo creo que una cosa es mejor que otra, incluso si no lo es, va a ser más difícil que aprendamos o no. O la contaminación de la memoria, y no estoy hablando de una contaminación medioambiental, sino de cómo con el tiempo los recuerdos se van contaminando a veces de emociones, de situaciones que de hecho nunca existieron. O la persistencia de ideas fijas que van a afectar la forma en la cual recordamos posteriormente. Al final, el mensaje importante a tener en cuenta es que la memoria se va a modificar en el tiempo. Va a ser imposible que recordemos con todo el nivel de detalle un evento en particular. Así ocurre con el dolor y de hecho, por eso también podemos modificar esta memoria del dolor. Podemos modificar la forma en la cual pensábamos que íbamos a sentir el dolor en nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo sí que aprende a sentir dolor. Lo memoriza, lo recuerda. El mejor ejemplo de ello es el síndrome del miembro fantasma, en el cual se presenta en personas con amputaciones, bien sea del pie, de extremidades inferiores, o de manos, o de extremidades superiores, y sienten este miembro como si aún estuviera, a pesar de que se ha extraído del cuerpo. Y es el resultado de esta potenciación de la memoria, porque nuestro cerebro aprende y entiende que ahí está. Hay una activación permanente, persistente del dolor como una función que no ha sido posible controlar. Nosotros memorizamos dolor y muchas personas que tienen enfermedades crónicas degenerativas que cursan con dolor sienten de forma persistente el dolor como consecuencia de esa memoria que han capturado. ¿Qué factores la producen? El tiempo de evolución. Por supuesto, entre más largo sea el estímulo, pues también tenemos entonces una mayor posibilidad de generar memoria del dolor. Dolores muy intensos. O también una atención persistente sobre el dolor. Estamos pendientes todo el día sobre lo que duele, tendremos una mayor formación de memoria del dolor. Actitudes negativas sobre lo mismo. Si tenemos una actitud catastrófica sobre cualquier tipo de dolor, pues tendremos entonces también más posibilidad de que nuestro cerebro aprenda a doler. Alimentación inadecuada, el estrés crónico no bien gestionado, o la ansiedad, o la depresión. La inflamación sistémica persistente o una mala red de apoyo. El miedo. El condicionamiento que vamos también aprendiendo precisamente sobre emociones o situaciones. Pueden hacer que terminemos sintiendo entonces una formación de memoria del dolor. Vamos a formarla. Vamos a sentir también una mayor intensidad del dolor. Los traumas severos, no es lo mismo machucarse un dedo, golpearse un dedo del pie, golpearse una pierna que un accidente severo. Estos traumatismos severos
que comprometen varias áreas del cuerpo, favorecen la presentación de la memoria del dolor o las enfermedades autoinmunes, básicamente porque favorecen la inflamación, porque también producen dolor crónico persistente en el tiempo. Y vamos a aprender ahora cómo controlar este dolor crónico y cómo modificar esta memoria del dolor. Si usted ha tenido de 3 meses de dolor continuo en una parte del cuerpo, es posible que ya tenga memoria de este dolor. Y si tiene 2 o 5 o 10 años, entre más tiempo pase, más riesgo tiene de hecho de haber aprendido que esa zona del cuerpo debe doler. La modificación estructural del estilo de vida, el uso de productos naturales va a permitir el control, la modificación de esta memoria del dolor. Entendiendo, por supuesto, que es un proceso que toma tiempo. Es un proceso que no pasa en días. Es probable, de hecho, que se requieran meses o en algunos casos incluso años para desaprender este dolor. Con momentos de beneficio y con momentos de intensidad del dolor. A veces todo estará bien y ocasionalmente tendremos momentos en los cuales sintamos un dolor de la misma intensidad incluso de la inicial. Y requiere la adherencia a todas estas modificaciones de nuestro estilo de vida y disminuir los pensamientos fatalistas. El gran problema del dolor es que solemos relacionarlo con un daño estructural de nuestro cuerpo, incluso un dolor de origen emocional. Posible que se sienta como si nuestro cuerpo estuviera totalmente destruido. Y hay que evitar este tipo de pensamientos. Al fin y al cabo siempre, después tendremos una salida a los problemas. Hay que evitar repensar en estos términos la forma en la cual percibimos nuestra realidad. Hay que desintoxicar nuestro cuerpo, una alimentación adecuada, actividad física, por supuesto, sueño de calidad, manejo del estrés y tenemos también terapias y medicinas naturales que nos van a permitir modular el dolor crónico y la memoria del dolor. ¿Cómo nos desintoxicamos? Algunos alimentos útiles que consumirlos generalmente de forma continua en nuestra dieta, pero estos procesos de desintoxicación deberíamos llevarlos a cabo cada 1 a 2 años. El apio, la manzana verde, el ajo, el ajonjolí, el limón, jengibre, la papaya, la piña, la miel de abejas son alimentos desintoxicantes para nuestro cuerpo y en la medida en que los introduzcamos en nuestra dieta, pues vamos a tener de una forma más fácil y eficiente la eliminación de estos agentes tóxicos sobre nuestro organismo. Productos naturales, tres muy útiles en estos casos, que debemos consumir al menos una vez cada 2 años. Ayudar a mitigar los efectos negativos de estos agentes tóxicos en el cuerpo. ¿Qué debemos evitar para no potenciar la formación de memoria del dolor? Alimentos fritos, los azúcares refinados, las carnes procesadas, las salsas industriales, estas que compramos en los supermercados, las bebidas gaseosas, el alcohol en exceso o la cafeína en exceso. Y es importante tener en cuenta que no es un no absoluto a su consumo. Es más bien encontrar una medida sana, natural de consumirlos. A mí particularmente, por ejemplo, las carnes procesadas me parecen deliciosas.
Esto que estamos presentando no significa entonces que no pueda consumirlas. Sí puedo consumirlas en una cantidad razonable. Si empiezo todos los días en la mañana y en la noche a consumirlas, pues por supuesto que va a producir un efecto negativo en el cuerpo. Pero si estamos en una celebración especial, si estamos en un momento del tiempo en el cual me antojé de consumir alguna de ellas, claro que podemos consumirlas. El problema, finalmente, estará siempre en la cantidad, en la frecuencia de consumo, que hacerlas menos frecuentes. Que no se vuelva esto, entonces, el estímulo continuo para la alteración de nuestro cuerpo. Pescados de mar supremamente útiles. Arándanos, la mora, las frambuesas, la cereza, es decir, los frutos rojos. Si podemos introducirlos de una manera continua en nuestra dieta cotidiana, será muy útil. El uso, el consumo de la cúrcuma, del jengibre, la piña, la remolacha. El consumo de chocolates sin aditivos, principalmente, y los frutos secos sin aditivos, va a ser muy útiles en el control de la memoria del dolor. Esto tampoco significa que nuestra dieta deba basarse únicamente en estos alimentos, sino que debemos ponerlo como parte de nuestra alimentación cotidiana. Si en la semana podemos consumir 3 o 4 días de ellos, fantástico. De acuerdo a los precios de estos alimentos, a la disponibilidad que tengamos de ellos, pues podremos hacer un consumo un poco más frecuente o un consumo menos frecuente. Finalmente, hay que adaptarnos a la vida. Entonces, en el contexto particular que estemos, pues así deben ser consumidos. Pero estos son alimentos que debemos tener presentes en nuestra mente, recordarlos para consumirlos de forma habitual, regular. Yogur griego, las naranjas, la granada, no tan frecuentemente en Colombia ni en Latinoamérica, un poquito más en Europa. El té verde, el aguacate, el aceite de oliva, las uvas, el brócoli, el orégano y la canela. Nuevamente, introducirlo en nuestra dieta, bien sea como aditivos alimentarios o como porciones de alimentos que consumimos. Entre más lo hagamos mejor, sin llegar a un exceso de basar nuestra dieta únicamente en estos alimentos. Nos adaptamos a lo que podamos conseguir consumiendo, intentando al menos 3 o 4 porciones por semana. La actividad física, por supuesto que es muy importante. Disminuye la intensidad del dolor, mitiga el daño de ciertas estructuras, especialmente articulaciones. Podemos hacer los aeróbicos de fortalecimiento muscular específico. Algunos casos o patologías requieren, de hecho, que fortalezcamos ciertos grupos musculares, como la artrosis de cadera o la artrosis de rodilla. A requerir que fortalezcamos los músculos de las piernas y de la espalda. Estiramientos, eso sí, ojalá todos los días o al menos 4 días por semana, al menos de duración de 30 minutos, con la intensidad que el cuerpo soporte. No todas las personas habrán de soportar la misma carga muscular y articular derivada de la actividad física. Entonces nos adaptamos y nuestro cuerpo nos irá indicando qué tanto podemos hacer. Podemos caminar, podemos nadar, podemos hacer yoga, pilates, trotar, jugar tenis. Todas son formas válidas de actividad física que debemos ajustar, personalizar de acuerdo a nuestra capacidad física natural, a la presentación de dolor, a la presentación de síntomas. Hay que dormir bien, al menos 8 horas al día es el promedio. Algunas personas pueden requerir más tiempo,
u otras requerir menos tiempo. Debe ser reparador, es decir, que al final, al momento de levantarnos, sintamos que hemos descansado. Y si tenemos alteraciones del sueño, debemos entender que al igual que disminuir la memoria del dolor, será un proceso largo y sostenido en el tiempo. Con ambiente adecuado en el sitio del sueño, evitar las siestas largas extendidas durante el día, debieran ser de máximo 30 minutos. Si tengo problemas del sueño y duermo 3 o 2 horas durante el día, lo normal es que en la siguiente noche no pueda dormir tan fácil. Hay que evitar esas siestas tan largas en el día. Evitar trabajar o comer en la cama para evitar condicionamientos extraños en esta situación, porque también aprendemos entonces la forma de dormir. Podemos meter ciertos vicios dentro de la forma en la cual entendemos el momento del sueño. Los productos naturales, el Motivex y la melatonina, que permiten mejorar la facilidad de inducción del sueño y la calidad del mismo. Debemos también manejar el estrés. Nuevamente, un proceso continuo en el tiempo. Estableciendo ciertas prioridades, buscando contacto con personas de apoyo. Hay que hacer todos los días al menos 1 o 2 veces actividades que nos relajen, que generen placer, que eviten que sobrepensemos las cosas, que eviten pensamientos obsesivos. La actividad física también nos va a ayudar, una dieta saludable. Todas estas son recomendaciones para el manejo del estrés. Terapias naturales, la apiterapia, impacta directamente sobre la memoria del dolor, que es el tema de hoy. Cuando ponemos veneno de abejas inyectable, estamos impactando directamente en la producción de la memoria del dolor en esa parte particular del cuerpo. Además de los demás efectos que tiene de promover la analgesia en el cuerpo, del control de la inflamación, de evitar la degeneración. Igual ocurre con la terapia neural, con la biocultura y con la osteopatía, que además permite mejorar la movilidad articular. La osteopatía debiera ser realizada por las personas que tengan desgastes o enfermedades crónicas y degenerativas. Claro que va a producir muchos efectos favorables en el cuerpo. También va a impactar entonces directamente sobre la formación de la memoria del dolor. Productos naturales para el control del dolor. Tenemos varios distintos, algunos tópicos, otros tomados, pero van a conducir a la reducción del dolor. Y recordemos que el estímulo de dolor constante en el tiempo va a producir mayor intensidad entonces de la formación de memoria del dolor. Hay que evitar que eso pase. Hay que hacer un control efectivo entonces del dolor para evitar que sigamos memorizando dolor en nuestro cuerpo. Hay que manejar nuestras emociones. Aceites esenciales que van a mejorar la intensidad del dolor y podemos escogerlas de acuerdo a la emoción predominante que sintamos. Si necesitamos disminuir el estrés, si necesitamos disminuir el dolor o si necesitamos manejar la depresión, tendremos una elección distinta en cada una de ellas. De aplicación tópica, cada una de estas nos van a permitir entonces activar o la producción de energía o reducir el dolor
o disminuir la ansiedad. Hay que controlar la inflamación. Hay que disminuir los niveles de inflamación sistémicos persistentes en el cuerpo. También existen productos naturales para esta condición. El choque inmune, que en un tiempo corto permite reducir de una manera significativa este proceso inflamatorio. Los ácidos grasos omega 3, 6 y 9, que también van a disminuir el flujo de factores inflamatorios en el cuerpo. Hay que controlar el fenómeno oxidativo en el cuerpo. Con el propiloxi, con el benfer, que aporta a nuestro cuerpo entonces factores antioxidantes importantes que van a reducir este fenómeno oxidativo en el cuerpo. Nutrir los tejidos es supremamente importante, especialmente las enfermedades osteomusculares. Hay que aportar a nuestro cuerpo los nutrientes necesarios para que todo funcione bien. En esta diapositiva mostramos tres opciones naturales para la nutrición adecuada en los diferentes tejidos osteomusculoarticulares. Necesitamos también evitar la degeneración del cuerpo y modular la formación de la memoria del dolor. La combinación del ginseng con la jalea real es un producto supremamente útil para evitar este fenómeno fisiopatológico que conduce a la formación de la memoria del dolor. Entre 10 y 30 días del mes, durante 2 a 4 meses seguidos, nos permitirán modificar esa memoria del dolor. Otros productos de la abeja muy útiles. Extracto de pan de abejas. O la crema que combina el pan de abejas, el polen, la jalea real, la miel de abejas, aplicada en los sitios de dolor. Va a permitir modular, modificar esta memoria del dolor que se produce. Un resumen de los productos presentados en esta última parte de la presentación. Recuerden, trabajamos la medicina alternativa y natural con evidencia científica, buscando el mayor impacto posible en todos los aspectos y mecanismos de la enfermedad. Por supuesto, con la consideración de un costo favorable para todos. Teleconsulta gratuita, si la desean, presencial en Bogotá. Nos escriben a nuestro WhatsApp, el 321-951-9733. Nuestra página web, iiman.co, o al correo electrónico contacto@iiman.co. También a nuestro WhatsApp, el 321-951-9733. Muchas gracias por acompañarnos, por escuchar esta presentación. Nos veremos pronto en otra charla.